Buenos días, niños. Después de haber celebrado el cumpleaños de Juan Diego, vamos a dar inicio a la clase de Ciencias Naturales de hoy, que trae como título La cadena alimenticia. Hoy es un tema bastante sencillo. Vamos a estar pendientes del proceso. Entonces, aquí en la pantalla podemos observar un ejemplo de una cadena alimentaria. Entonces, la cadena alimentaria inicia con lo que se llaman los productores. ¿Quiénes son los productores? Los productores son los que fabrican su propio alimento. ¿Quiénes fabrican su propio alimento? Únicamente las plantas fabrican su propio alimento. Entonces, aquí podemos observar cómo este saltamontes se alimenta de la plantita. Y llamamos cadena porque la cadena tiene varios eslabones que van unidos. Entonces tenemos el primero, que es el saltamontes. El saltamontes se alimenta de los vegetales, de las plantitas. Y tenemos el ratoncito. El ratoncito en una cadena alimentaria se llama un consumidor. ¿Por qué un consumidor? Porque el ratoncito se alimenta de los saltamontes y los saltamontes se alimentan a su vez de los productores, que son las plantitas que él consigue como alimento. Ahora tenemos la serpiente, otro eslabón de la cadena alimentaria. Esta serpiente se alimenta de los ratoncitos se alimentan de los saltamontes y los saltamontes de las plantitas. Bien, tenemos otro nivel en la cadena y es el águila. El águila es una ave rapaz que se alimenta de la serpiente se alimenta del ratoncito, el ratoncito del saltamontes y el saltamontes a su vez se alimenta de los productores, que son las plantas que fabrican su propio alimento. Ahí tenemos una cadena alimentaria. Vamos a ver cuáles son los... Las preguntas vienen al final. ¿Qué es una cadena alimenticia? La cadena alimentaria es el proceso por el cual se transfieren sustancias nutritivas entre las diferentes especies que integran una comunidad biológica. La cadena gráfica, quién se alimenta de quién en la naturaleza, como lo pudimos ver en el ejemplo anterior. También denominada cadena trófica, también recibe ese nombre. Una cadena alimenticia muestra la corriente de nutrientes y energías en las diversas especies a partir de su alimentación. Es decir, la planta fabrica su propio alimento porque es el único ser que fabrica su propio alimento. Pero ya el saltamontes es un consumidor porque él se consume o se alimenta de la ¿qué? De la planta. Entonces, la energía que la planta tiene, el alimento que la planta tiene, se lo pasa a el saltamontes. Y el saltamontes, a su vez, entonces, se lo pasa ¿a quién? Al ratón la energía. ¿Por qué? Porque el ratón se alimenta de el saltamontes, como vimos en la gráfica primera. Vamos a ver. Como una cadena está compuesta de eslabones. Ustedes conocen que es una cadenita, ¿cierto? Una cadenita lleva varios eslabones. Entonces, esos eslabones van unidos y así ellos se van pasando la energía los unos a los otros porque los unos se van alimentando de ¿quiénes? De los otros. Entonces, tenemos como el primer eslabón de la cadena los productores. ¿Quiénes son los productores? Como vimos en el ejemplo, son los que producen su propio alimento, por eso se llaman productores. También conocidos como autótrofos. Auto significa a sí mismos, o sea, se alimentan a sí mismos. Son aquellas especies que básicamente nosotros las conocemos como las plantas. Toda la vegetación es autótrofa, toda la vegetación es productora, porque ellos mismos
nosotros no tenemos que alimentar una planta, ¿cierto? Solamente se le echa agüita o la agüita que cae del cielo y los rayos solares y los nutrientes que hay en el piso o en el suelo para que la planta crezca. En cambio, nosotros sí tenemos que alimentar a un animalito y nosotros también tenemos que buscar alimento para nosotros los humanos. Las plantas no. Entonces ellas fabrican su propio alimento a través de la energía solar y de las sustancias simples. El segundo eslabón de la cadena, entonces se llama consumidor de primer orden. Es el primero que se alimenta ¿de quién? De la planta. Por eso se llama de primer orden. Hay cadenas que tienen varios consumidores y hay cadenas más corticas que tienen menos consumidores. Entonces, el consumidor de primer orden son aquellas especies cuya alimentación es a base de plantas, es decir, son herbívoros. ¿Cómo se llaman? Herbívoros. Los animales que se alimentan de las plantas se llaman herbívoros. En este caso, el ejemplo, el saltamontes es un animal herbívoro porque él se alimenta de la planta. Como decir también el conejo es un animal herbívoro, la vaquita también es un animal herbívoro porque se alimentan de qué? De las plantas. Ellos no se alimentan de otros animales, únicamente de las plantas. Por eso se llaman de primer orden. Ahora tenemos el siguiente eslabón y son los consumidores de segundo orden, también denominados secundarios porque son los segundos. Son las especies carnívoras, es decir, que se alimentan de otros animales. Entonces, ¿cuáles consumidores de segundo orden? Son los animales que se alimentan de otros animales. En el ejemplo de hoy, el ratón se alimenta de el saltamontes. Muy bien. Y tenemos como el cuarto eslabón, los descomponedores. La palabra misma lo dice, son los que descomponen. Entonces son aquellas especies que se encargan de que los restos de los otros eslabones pasen a formar parte del suelo. En este eslabón se encuentran los hongos, los gusanos y determinados microorganismos que se alimentan de los desechos vegetales y de los animales. Entonces aquí podemos ver que son las bacterias, los hongos, los gusanitos. Noten que ustedes ven que cuando un animal se muere, él se llena ¿de qué? De gusanos, porque los gusanos son los que vienen a descomponer ese animal que está aquí, que está muerto. Entonces, están los desechos de animales y también los desechos de vegetales. Muy bien, niños. Esto es todo por la clase de hoy. Gracias por su atención y pueden descargar por Classroom las actividades como aplicación a este tema.